Documentación reservada que se filtra de CEPRELAT a medios que junto con el gobierno se posicionan en las internas coloradas por deteriorar la suerte del cartismo. Puede parecer cualquier cosa menos una coincidencia, y todo por subordinarse a su majestad, la campaña electoral. Este es un nuevo capítulo de una historia que inició ya en el 2013 cuando el señor Horacio Cartes arribó a la presidencia de la República. Estamos viviendo una especie de déjà vu que probablemente conozca de otros capítulos de ahora en adelante, particularmente de aquí hasta las próximas elecciones del 2023. Muy buenas noches, segmento especial del programa de entrevistas Fuego Cruzado. Muy buenas noches, Benjamín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Augusto? Buen domingo. Listo para una nueva jornada periodística. Tal cual. Saludamos a continuación a el presidente de Tavesa, el señor José Ortiz. ¿Cómo le va, don José? Buenas noches, gracias por la invitación. Estamos aquí a disposición. Doctor Pedro Ovelar, abogado, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, Benjamín. Un gusto por estar compartiendo con ustedes este programa. Estábamos viendo de manera somera, porque, lo admito, recién hoy conocimos el informe confidencial, son 43 páginas. La mayor parte de esto no aporta elementos nuevos, incluso fragmentos enteros. Era parte de aquel informe o aquella locución, aquel discurso pronunciado por Yusio ante el Congreso Nacional. ¿Qué hay de nuevo en esto, José Ortiz? Acá no hay nada, bueno, hay una ensalada de mentiras, ¿verdad? Una ensalada de conjeturas. Está comprobada la mala intención y el sesgo de la CEPRELAT, porque sus apreciaciones son absolutamente poco profesionales. Ellos tienen una información, pero tienen una información parcial no confirmada. Entonces hacen una serie de conjeturas intentando insinuar que en el grupo Cartes las empresas están organizadas de una forma tal de lavar dinero, ¿verdad? Nosotros estamos muy tranquilos, negamos rotundamente el tema del lavado de dinero y de cualquier tipo de ilícito dentro de todo el grupo Cartes y en todas las actividades que atañen al señor Horacio Cartes. Eso lo negamos rotundamente y tenemos condición de demostrar y evacuar cada uno de los supuestos que colocan en estos informes periodísticos, ¿verdad? Como tú muy bien lo dijiste, informe supuestamente confidencial y filtrado desprofeso, ¿verdad? Tengo entendido que por ahí inclusive hasta una senadora había ya anunciado que estaba leyendo este informe unos días antes, ¿verdad? Para que veas lo sesgado que es esto. Bueno, una vez más, es un ataque más que recibe el grupo Cartes a raíz de que el accionista principal es una persona preponderante de la política paraguaya. Y por sobre todas las cosas, en este momento es sabido, ¿verdad?, que el movimiento que lidera el señor Horacio Cartes propone un candidato que lidera todas las encuestas. Ahora creo que llegamos en un punto que jamás se llegó en Paraguay, de utilizar entes del Estado para persecución política, persecución corporativa y financiera inclusive. Claro. Al margen del debate sobre la legitimidad de la publicación, que es un insumo que habitualmente aprovechan los medios de comunicación, al margen de eso, ¿cuál es la responsabilidad de una institución como CEPRELAT en el resguardo de esa información? Por su ley orgánica tienen la obligación de mantener la confidencialidad absoluta de lo que ellos investigan, incluso aquello que comparten con el Ministerio Público. Tampoco claramente su normativa le exige la confidencialidad y transgrede normas del Código Penal sobre la revelación de estos secretos que por su función de la CEPRELAT o de cualquier otro funcionario que tenga conocimiento de esa información y que lo comparta al público tiene una responsabilidad penal.
Entonces, creemos que estamos analizando incluso también las acciones legales que pudiéramos iniciar en contra de los responsables de esa filtración. Como bien lo decía José, incluso hay tweets de personas que lo estaban leyendo y estaban publicando de que lo estaban haciendo. Un dato técnico, filtraciones casi cuando los medios logran sacar de determinado lugar. En este caso, probablemente ha sido una entrega directamente. Yo afirmo sin temor a equivocarme y la verdad no la podemos ocultar, ¿verdad? Aquí hay una asociación entre dos medios periodísticos, dos grupos, que en connivencia con personas de este gobierno, de personas que están pugnando por la candidatura del partido y personas de la oposición están en contra de Horacio Cartes porque es la persona a quien hay que bajar. Es decir, a Horacio Cartes, entiéndase Honor Colorado, entiéndase Santi Peña, ¿verdad? Pero me quisiera referir un poco, Augusto, al tema de dónde sale este informe, ¿verdad? Este informe fue un pedido de la Fiscalía a raíz de aquella denuncia en el Senado de Yucio, que luego va a CEPRELAB, que luego se forma un proceso en el Ministerio Público y que ahí el Ministerio Público le dice, bueno, ¿qué pruebas ustedes tienen, verdad? Y de ahí es donde surge esta información que es remitida ahora, o sea, con todos los detalles que estaba diciendo José y que seguramente lo vamos a tratar acá esta noche. Ahora, el sesgo político y el uso mediático y seguramente también después electoral que va a tener esto, queda de manifiesto desde el mismo momento en que este es un informe que ya se conocía con antelación, según anunciaban algunos legisladores, y el hecho de que dos medios al mismo día publiquen con el mismo enfoque una información confidencial, entre comillas, lo corrobora. Pero además la introducción del informe es sorprendente. Pareciera que fue escrito por alguien que no es técnico, digamos, por un periodista, un político, o una conjunción de ambos, porque no hay ningún relato técnico en el arranque, sino son los antecedentes hasta los parentescos de Horacio Cartes, y después pasa como punto de partida muy importante, como base de lo que se viene después, 40 páginas, como columna vertebral, decía, el informe de Arnaldo Yucio. Y no hace mención a los antecedentes de Yucio. Del señor Cartes se acordaban hasta de su tío y las relaciones de su tío con terceros, cuartos y quintos. Pero de Yucio se usa como base la denuncia y no recuerdan que fue destituido o se vio obligado a renunciar por sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, es muy preocupante que se manipule políticamente un tema que es tan serio. Si tienen una denuncia que hacer, que la formulen y que se canalice en la instancia, a través de la instancia que corresponda. Pero si ese es el punto de partida, vamos mal, José. ¿Vos qué opinás? No, es gravísimo, ¿verdad? Porque yo no recuerdo en ninguna campaña política anterior, siempre se hablaba de utilización de recursos del Estado, vehículos del Estado, ese tipo de cosas. Pero manipular una institución de la relevancia de la CEPRELAB para persecución es la primera vez, y esto es grotesco. Esto es grotesco lo que hace la CEPRELAB, ¿verdad? Porque manipula información, filtra información, ¿verdad? Y lo hace en forma mediocre y encima trata de darle contenido, me van a disculpar, a todas las estupideces dichas por el señor Yucio, que ha demostrado que tiene una enorme mediocridad y desconocimiento, una persona que ha tratado a la bolsa de valores de Asunción como bolsa de delincuentes, la misma bolsa de valores donde el Estado y el Ministerio de Hacienda emiten los bonos. O sea, esa es la jerarquía del señor Yucio, y la cereza de la torta de la jerarquía del señor Yucio es su vínculo con narcotraficantes, ¿verdad? Donde el señor Yucio, cuando tiene un problema supuestamente con su auto, no le llama a Localiza estando en el Brasil, ¿verdad? Que hay una en cada esquina, sino que le llama a su amigo el narco para que le preste el auto, ¿verdad? O sea, imagínate el nivel de relacionamiento que tiene. Y esta es la persona que inicia ese proceso, y hoy CEPRELAB está intentando endosar
de alguna manera o poner orden a todas las conjeturas absurdas que hizo el señor Yucio, que nosotros no tenemos ningún problema en desatar cada uno de los nudos que intentaron atar. Todo es mentira, ¿verdad? Y acá hoy me tomé la molestia de averiguar, ¿verdad?, cuál es el origen de la información que tiene CEPRELAT, a qué accede CEPRELAT. Había sido que CEPRELAT o solicitando a la Subsecretaría de Tributación, o tal vez tenga un acceso directo, ellos pueden acceder a los libros de compras y ventas y a las facturas emitidas de las empresas. Ellos pueden saber que se le facturó a tal persona, pueden saber que tal persona le facturó a tal empresa, pero ellos no conocen el contenido de la factura. Entonces ellos tratan de instalar de que entre empresas nos vendemos cigarrillos dentro de las mismas empresas del Grupo Cartes, que es absolutamente falso. Y ellos, al no tener esa información, si eran serios y tenían esas conjeturas, tenían que haber consultado a las empresas. Así como su Secretaría de Tributación le hace una consulta. ¿En qué concepto le facturaste eso? Su Secretaría de Tributación le hace una consulta al señor Horacio Cartes sobre la facturación y el préstamo solidario que le hace al señor Erico, ¿verdad? Ellos se toman la molestia de su Secretaría de Tributación. ¿En qué concepto fueron hechos estos pagos y estos? Eso que se llama concepto en la factura. Exacto. Entonces, eso es una especulación. Es especulación, es conjetura pura. Ellos no saben el contenido de las facturas. Entonces ellos dicen, por ejemplo, Tavesa envía enormes cantidades de dinero a Brasil. Claro que enviamos cantidades enormes de dinero a Brasil porque es nuestro principal proveedor de tabaco. Ahí está nuestro principal proveedor de tabaco. Y obvio, si vos compras tabaco, viene el tabaco, se despacha el tabaco, ingresa el tabaco al Paraguay, es contra la prestación de un pago. Entonces hay una transferencia bancaria posterior. Y claro que son cifras millonarias. El movimiento de dinero a Tabacalera del Este es enorme, por algo es la empresa que más impuestos paga. Si sos la empresa que más impuestos paga en Paraguay del sector privado, es porque sos una de las empresas que mayor movimiento económico tenés. Entonces el sesgo es tremendo, la manipulación es horrenda. Sin perjuicio de volver al tema político, me gustaría desgranar por lo menos 8 o 9 puntos que son claves, porque lo que queda es que todo el mundo estuvo comprando enormes partidas de cigarrillos de Tavesa, ¿verdad? Pero es así, parece que una caricatura, pero así se estuvo entregando la información de este día. Y hay un primer punto en la publicación del diario ABC que dice: Cartes le vende a Cartes. Voy a leer solamente una frase. El informe describe minuciosamente lo que sería una simulación de ventas y detalla el destino de la producción de Tavesa. Asegura que solamente desde el 2014 al 2021 se registraron ingresos por más de 13.000 billones de guaraníes, de los cuales 73% del monto fueron adquisiciones de cigarrillos realizadas por otra empresa del mismo grupo. En este caso habla de Palermo. ¿Qué significa Cartes le vende a Cartes? No, y con mucha mala fe y mala intención presentan una actividad absolutamente lícita como algo ilícito, utilizando términos como llama la atención o es muy llamativo, ese tipo sorprendentemente, ¿verdad? Dándole esa supuesta ilicitud a la actividad totalmente lícita. Dentro de la estructuración de un negocio es totalmente válido que una empresa sea la que produzca y otra empresa la que distribuya. Entonces no es que Cartes le vende a Cartes, Cartes tiene una estructura societaria donde divide industria de distribución. Y eso, ¿dónde está lo ilícito? ¿Qué es lo malo ahí? No califica, no determina dónde se violó alguna norma legal, reglamentaria, tributaria, absolutamente nada. Entonces, ese primer punto hasta es risible todo lo que ponen ahí, ¿verdad? O sea, es difícil sentarse a discutir y explicarle a la gente que no está mal. Estamos hablando de la empresa Tavesa que fabrica y Palermo, que es la empresa del mismo grupo que distribuye, ¿no? Así mismo. Lo que pasa es que presentan, para la opinión pública, una de las conclusiones sería: ¿cómo es que Tavesa le vende cigarrillos a Palermo, Multimedia? O a Multimedia, a otras empresas. Sí. ¿Qué es lo que estabas explicando vos? Claro. Al fin ni siquiera los conceptos que se utilizan en cada operación. Ellos desconocen el contenido de la factura. Entonces ellos, con muy mala fe,
presuponen que Multimedia compró cigarrillos. Claro. ¿Verdad? Ojalá me compren y que todos ustedes fumen, ¿verdad? Pero no es el caso, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que Multimedia es una empresa de grupo. Acá existen servicios publicitarios o existen préstamos intercompany. Entonces, lo que puede ocurrir de repente es que le esté facturando a la empresa Multimedia intereses por préstamos con IVA. También le puede estar facturando alquileres, porque hay locales que son propiedad de Tabesa, que son utilizados por los medios de comunicación. Entonces eso no implica que pague cigarrillo, pero justamente ahí está la mala, yo le quiero llamar mala fe, porque si no, estamos en una extrema mediocridad. Resulta que cuando hay mala fe, no conviene luego avanzar en hurgar la información real. Porque si hurgas la información real, te vas a encontrar con lo que no querés ver porque vos tenés mala fe, ¿verdad? Entonces, ellos quieren decir eso, que Tabesa vende cigarrillos a empresas del grupo, a la única empresa del grupo que Tabesa le vende cigarrillos a Palermo, que es su distribuidora, y que es dentro del ámbito de la profesionalización. Porque Tabesa es una industria profesional, Palermo es profesional de la distribución y del marketing, y no vende solo cigarrillos, vende pañales y caramelos también, y por eso que se perfecciona y ahí es donde, cerrando lo que decíamos, ellos no hurgan y no van a la fuente a decir, señores Tabesa, o señores Multimedia, o señores Unicanal, quien sea, ¿en qué concepto fue pagado este importe a Tabacalera del Este o en qué concepto Tabacalera del Este le pagó a ustedes esto, ¿verdad? Pero no quieren, porque está la mala intención, no van a encontrar lo que quieren. ¿Me permite intervenir un poco ahí, Augusto, Benjamín? Permiso, José. Claro. En realidad, la que va a hacer ese trabajo ahora es la Fiscalía. A partir del informe, la Fiscalía debe comenzar a preguntar y hacer nosotros nuestra oportunidad de descargo, ¿verdad? Es decir, no, esta factura es por intereses por un préstamo, ¿verdad? O es porque se pagó dividendo, por ejemplo, en el caso de Sara Cartes, ¿verdad? Se paga dividendo porque es accionista y se paga una remuneración por ser directora. Así es. La Fiscalía va a preguntar y nosotros vamos a explicar. Pero lo que hizo la CEPRELAB, eso nomás es lo que quiero destacar, ¿verdad? Ellos calificaron ya sin conocer, como dice José. Ellos no tenían tampoco por qué preguntarnos. Simplemente decir, encontramos estas vinculaciones y creemos que el Ministerio Público debe solicitar la información. No calificar, decir, llama la atención, aquí se movieron grandes cifras de dinero, envían a paraísos fiscales para esto. Empieza a dar una calificación absolutamente criticable, técnicamente hablando, ¿verdad? Y políticamente hablando también es reprochable la actitud de la CEPRELAB por todas esas vinculaciones que estamos diciendo. Pero no puede concluir como concluye así, sobre actividades lícitas. Todo el material, todo ese informe tiene como único hilo conductor la sospecha de ilícitos, sobre todo, no solamente estos préstamos o cuestiones que puedan haber entre las mismas empresas de un pool de empresas que seguramente hace lo mismo el grupo ABC o el grupo o los otros, todos los grupos económicos operan de esa manera. Después sigue, y en uno de los puntos, aparece vos también, de Horacio Azara. Entonces, todo lo que está Sara Cartes en el informe aparece como un manto de sospecha porque la señora Sara Cartes más o menos tiene ingresos, la propia hermana dice Horacio Cartes, a partir de figura como cliente por 32.388 millones, algo que ya había dicho el señor Yucio, y después José Ortiz, también Pamplona, Sociedad Anónima, donde aparece como principal directivo José Ortiz, también pagó a Tabesa 11.000 millones de guaraníes, más de 1.7 millones de dólares. O sea, ¿por qué es ilícito eso? Es mi pregunta. Pero, absolutamente, además ¿Y por qué Secon, ya que estamos nomás, figura también como cliente de la tabacalera? Secon también está ahí. Claro, es muy fácil. Cuando vos estás dentro de una corporación y de un grupo económico, tenés empresas que tienen liquidez y empresas que tienen menos liquidez. Tenés empresas dentro del grupo que tienen liquidez y quieren aplicar esos fondos, y tenés empresas que necesitan préstamos por inversiones o por lo que sea.
Entonces, es mejor recurrir a los préstamos intercompany cumpliendo todas las normativas legales, ¿verdad? Cobrando los intereses y pagando el IVA sobre los intereses, que es lo que te obliga al sistema tributario, que están recurriendo al sistema financiero, ¿verdad? Si vos tenés un dinero ocioso en una empresa, ¿verdad? Y en la otra está faltando capital operativo, entonces le haces un préstamo y eso es absolutamente lícito. Eso no significa que SECOM compra cigarrillos de Tabesa. Imagínate, en el caso de SECOM hay un enorme contrato de fideicomiso con todo el sistema, o sea, con gran parte del sistema financiero, con 6 bancos de plaza, 6 bancos paraguayos. Un contrato, es una empresa calificada internacionalmente, tiene su calificación para la emisión de bonos, ¿verdad? Son pasos de muchísimo rigor y dentro de ese contrato está permitido los préstamos intercompany y préstamos para capitales operativos dentro del mismo contrato de fideicomiso. Y en un momento dado, Tabesa tiene suficiente liquidez, entonces en vez de tomar dinero del sector financiero, toma ese dinero de Tabesa y cobra los intereses de Tabesa. Y eso es lo que le factura Tabesa a SECOM, no le está vendiendo cigarrillos. Y ahí está donde está la mala fe, o como dice el doctor Ovelar, muy bien puesto, no tienen luego porque ellos tienen que pasar esos datos eventualmente a la Fiscalía y la Fiscalía tiene que ser la que hace esa investigación. Pero sin embargo ellos filtran a la prensa con toda la intención y esto es político. No, esta mañana escuchaba eso que decía, contaba Benjamín, y lo escuchaban los medios así con todas las letras, decir que Sara Cartes compró cigarrillos por $4.700.000. Sí. Se decía con todas las letras, digamos, ¿verdad? Claro, hacen una... Y lo mismo SECOM por 16.000 millones, claro, y lo mismo Ramón Telmo y Pamplona. Lo que pasa es que tienen que encontrar pues, algún tipo de argumento como para decir, miren qué llamativo es esto, cómo se reparten el dinero lavado o para lavar el dinero, ¿verdad? Pero el lavado de dinero no es eso que ellos están señalando. El lavado de dinero implica otro tipo de actividad. ¿Y por qué digo otro tipo de actividad? Aquí todo lo que produce Tabesa es a partir de la industrialización de materia prima que se importa o que se compra a nivel local, lo que producen a nivel local, incluso el tabaco es producido por empresas del grupo. Exacto. Esa manipulación de esa materia prima y la industrialización, la modificación que se hace de eso, resulta en un producto, en una cantidad X de producto, que está totalmente declarado ante el Ministerio de Industria y Comercio. Y tributación. Y tributación para el tema de la liquidación de los tributos. Tenés licencia previa a tributación. Totalmente. Entonces, sí, todo eso se sabe qué se compró, se sabe qué se manipuló y se sabe por el control que hay de parte de la subsecretaría cuánto se produjo y se vendió. Y todo lo que ingresa de la venta de ese cigarrillo o de lo producido en Tabesa ingresa a las cuentas de Tabesa, de Palermo, de Tabesa, y esto otra vez hacen una distribución porque es totalmente lícito. Entonces, ¿dónde está el lavado de dinero? ¿Dónde está la actividad ilícita proveniente o preexistente para que luego se lave el dinero? Si todo está declarado. En el punto 5 sí, hablan de Mercury, tabacos, y llaman la atención sobre la relación entre Mercury Tabacos y Tabacalera del Este, de por medio del nombre Erico Galeano. ¿Cuál es la respuesta al respecto? Acá hay que dividir. Erico Galeano es un político que está con otro tipo de situación y ahí lo que saltó es un préstamo solidario que le da Horacio Cartes a Erico Galeano. Eso es un capítulo, una relación personal entre Horacio Cartes y Erico Galeano que fue debidamente aclarado a la Subsecretaría de Tributación y Subsecretaría de Tributación hizo lo correcto, envió la consulta. Entonces se le arrimó todos los documentos y todos los préstamos. Otra es la relación interempresarial entre Tabesa y Mercury Tabaco. ¿Y qué pasa? Mercury Tabaco es una fábrica de cigarrillos de mediano porte que no tiene procesadora de tabaco, solamente tiene máquinas de fabricación de cigarrillos y de empaque. Nosotros tenemos procesadora de tabaco. Entonces nosotros le vendemos
tabaco picado a Mercury para que ellos hagan sus cigarrillos, ¿verdad? Es un negocio adicional donde vos no vendés cigarrillos, sino que vendés tabaco picado, ¿verdad? Y esa es la relación. Yo le vendo tabaco picado, le facturo debidamente con el IVA y el selectivo al consumo a Mercury Tabaco, porque hacer tabaco picado paga selectivo al consumo, y Mercury Tabacos le paga a Tabesa. O sea, Mercury no le compra cigarrillos a Tabesa, Mercury le compra otra cosa más que podían. Bueno, no, así como el doctor corrigió, ¿verdad? Que tal vez no sea el organismo de consulta quien deba hacer la consulta, pero simplemente tenía que informar eso y no sacar conclusiones, ¿verdad?, irresponsables y mediocres como saca CEPRELAT. Otro de los capítulos también tiene relación con el rol del Banco de Fomento. Casi es una subsidiaria del Grupo Cartes, como canal para transferir sumas gigantescas al exterior. Dice, Marea SRL también la pone a esta empresa, y Banco de Fomento. El Banco de Fomento continúa hasta ahora como el principal conducto por el cual se remiten gigantescas transferencias a la banca internacional desde el Grupo Cartes. El 98% de las transferencias de Tabesa, el 98% de las transferencias de Tabesa en los últimos 3 años se han realizado a través de la banca estatal. O sea, teóricamente la banca estatal también forma parte de este esquema de lavado. No sé si será 98% o no, pero Banco de Fomento es un banco fantástico. Banco de Fomento es un buen banco, un banco sólido, y es un banco que cuenta con numerosos corresponsales, ¿verdad? Entonces, cuando un banco cuenta con numerosos corresponsales, es más fácil tanto hacer una transferencia por pago de materia prima a cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Justamente por la diversidad de corresponsalías, porque nosotros compramos repuestos de muchísimos lugares del mundo, compramos materia prima de India, de Corea, de África, de Brasil, de Argentina. Entonces vos necesitas un banco que tenga esa calidad y esa variedad de corresponsales. Pero el Banco de Fomento es un bancazo. Y además que los bancos siempre dicen, cuando yo te atiendo, yo quiero tener la mayor cantidad de operaciones contigo. Yo quiero que vos hagas todas las operaciones conmigo, porque eso significa dinero para ese banco. Banco de Fomento no deja de ser un banco comercial, ¿verdad? Entonces, y la misma cosa, cuando vos exportás, ¿verdad?, tenés que cobrar las facturas de exportación. Entonces vienen las transferencias a través de esos corresponsales. Claro, lo que digo es que sería más creíble inclusive si se incorporara alguna entidad financiera del sector privado en un presunto esquema de lavado, que si se pone a la banca estatal, a la banca pública durante tanto tiempo. Ahí se nota otra vez la manipulación, porque ahí ya mezclan el caso Messer, por ejemplo. Al final lo meten a Messer. Claro, entonces es como vamos a tomar un hecho aislado, como sería el caso de Messer, que justamente trajo dinero, creo que al banco, y fue lo que determinó una sanción después al Banco de Fomento. Entonces diciendo, miren por lo que pasó acá con Messer, y miren, ellos usan también el mismo banco. O sea, en derecho penal eso es absolutamente diverso. Pueden haber miles de explicaciones, o sea, no hay nada concluyente en ese tipo de afirmaciones. Son conjeturas, y nosotros sabemos por qué, ¿verdad? Por interés político y por manipulación, ¿verdad? Pero cuando lleguemos, digamos, a un final de esta película, ¿qué va a pasar? Va a pasar que todo lo que está escrito ahí se va a aclarar y se va a desestimar. Estoy seguro de eso. Pero ¿en qué momento y cuándo? ¿En qué momento y cuándo? ¿Cuando pasen las internas del Partido Colorado? ¿O cuando pasen las generales? Y todo este tiempo que va, acuérdense que no tenemos duda de eso, todo este tiempo que dure la investigación y que la Fiscalía nos dé la oportunidad de ir aclarando toda esta ensalada de cosas que hizo la CEPRELAT, última hora ya se van a estar publicando el informe de la CEPRELAT, condenó, contundente informe, lapidario, revelador, y es falso. Ahora, a propósito del tema, ¿cuál tendría que ser? Vamos a jugar a la candidez absoluta. Y digamos que la CEPRELAT no sabe nada de la filtración o de la entrega. ¿Cuál tendría que ser la actitud de CEPRELAT ante esto, por un lado? ¿Y cuál es, antes de seguir con más puntos, puedes detallarnos cuál es el proceso que sigue ahora a nivel de Fiscalía? Bueno, en primer lugar, empezando por el final, la Fiscalía debe comenzar a pedir las explicaciones de lo que considera relevante pedir explicaciones, ¿verdad? No vamos a salir a explicar
que el expresidente tuvo un proceso del cual fue sobreseído hace 40 años. O sea, ¿qué relevancia Porque eso tendría? su tío es amigo de Marcet, o Eso. tiene alguna relación. O sea, preguntar eso, por ejemplo, sería totalmente tonto, ¿verdad? Hacerlo. Respecto a lo relevante, lo vamos a estar explicando. La Fiscalía, entiendo, van a hacer las preguntas y consultas pertinentes. Nosotros tenemos que acceder también al informe. Yo le soy sincero, yo todavía no accedí al informe, yo solamente accedí a la publicación. Y sobre mi cliente es que pesa toda la acusación. Hay un detalle también importante, porque no tenemos que olvidarnos que nos dirigimos también si bien hay un público que entiende un poco más de procesos penales o políticos, ¿verdad? Hay un público que no accede a esto, digamos, a conocer profundamente todos los vericuetos legales. Pero el informe de la CEPRELAT no es una prueba. Eso es importante que se sepa. Por eso. No es una prueba, y claramente todos los informes de la CEPRELAT dicen que no pueden ser utilizados como prueba en ningún juicio. ¿Dónde dicen en el propio En documento? el propio informe, en todos los informes de la CEPRELAT uno encuentra eso. O sea, si alguien de la prensa me dice, acá está la prueba contundente, señores, la propia CEPRELAT dice, esto no es prueba. A nosotros lo que hacemos es informes de inteligencia, que de inteligencia no tiene nada, pero son informes de inteligencia, ¿verdad? Entonces, mal podría llamarse prueba a algo que la propia ley y la propia CEPRELAT le dice al Ministerio Público no es prueba. Ahora, el que tiene que naturalmente comenzar ahora a procesar esto es la Fiscalía de Delitos Económicos, que está asignada a la causa, porque esto, como dije al principio, es un informe que responde a un pedido de la Fiscalía a partir de la denuncia de Yucio, que originó un proceso de oficio por parte de la Fiscalía General del Estado. También es bueno aclarar que esto todavía no es, no sé si alguna vez lo sería, una postura del Estado paraguayo, pues se insiste mucho en las publicaciones el informe, la posición del Estado paraguayo frente a esto que se remitió a Estados Unidos. A propósito de Estados Unidos, hay una intención aparentemente de involucrar de alguna manera a organismos jurisdiccionales del exterior, particularmente de Estados Unidos, como si acá se les estuviera contando, mira que parece que te están usando en los Estados, a veces te está utilizando. Te envió tanto dinero que no te diste cuenta a lavar en las cuentas en los Estados Unidos, que ahora nosotros te avisamos. Más o menos ese es el tenor. ¿Cuál es el objetivo de presentar como un informe del Estado paraguayo y de remitir inmediatamente al exterior? Bueno, en realidad la CEPRELAT trabaja dentro de una estructura, ¿verdad?, de organismos de inteligencia a nivel global, ¿verdad? Gafilat. Gafilat, ¿verdad? Y enviar a la FinCEN, creo que es, de Estados Unidos, sí, tiene netamente un interés de provocar algún tipo de iniciativa de parte del Departamento de Estado o de otros organismos en Estados Unidos. Cosa que no va a pasar porque José puede explicar perfectamente lo que es la actividad de Tabesa en Estados Unidos. O sea, que está totalmente auditada por los bancos y por las empresas que se relacionan allá. Y me gustaría que lo haga, pero dejar en claro, y siempre pasó esto, dicen, Estados Unidos está interesado en el expresidente Carter. En realidad es personas a nivel local que todo el día tocan la puerta de la embajada o del gobierno americano para que ellos se interesen, y no pasa eso. Esto de Tabesa de Estados Unidos, ¿cómo es? Es muy interesante y qué bueno que dan la oportunidad de explicar. Tabesa es la única empresa en toda Latinoamérica que exporta al mercado americano, ¿verdad? Y que participamos del mercado americano. Estamos dentro de un régimen impositivo dentro de Estados Unidos que se llama MSA, que tienen 46 estados de los Estados Unidos. Para nosotros poder exportar a Estados Unidos nos hicieron una radiografía, los 46 estados tuvieron que autorizarnos y ahí pudimos empezar a exportar a Estados Unidos. Pues, imagínate vos si nosotros lo inteligente que vamos a hacer de encaminar una actividad ilícita nada más y nada menos que por Estados Unidos, ¿verdad? Seríamos los genios, ¿verdad? Pero no, nosotros exportamos a Estados Unidos, pagamos todos nuestros impuestos en Estados Unidos, pero también una empresa con sede en Estados Unidos, ¿verdad?, que es Tabacos USA, también es una vendedora de nuestros productos a otros países. Porque CEPRELAT dice de repente, embarcó solo esto a Estados Unidos y Estados Unidos vino este dinero, pero eso es porque la empresa americana
vendió a otros mercados nuestros productos. Entonces, el producto va al destino final, pero el pago viene a la empresa americana y la empresa americana nos paga a nosotros, ¿verdad? Entonces, es algo absolutamente lícito, dentro de cualquier actividad comercial existe eso, pero seríamos unos genios nosotros de tratar de hacer pasar justamente por Estados Unidos un dinero que no sea lícito. Imagínate qué maravilla administradores seríamos. En vez de una aventura sería una desventura. Eso, Sí, aparte que es una desinteligencia del área de inteligencia no averiguar estos detalles que parecen tan simples, y tampoco ustedes pueden andar por la vida explicando permanentemente estas cosas. Realmente nosotros explicamos todo lo que nos preguntan, con mucho gusto, ¿verdad? El sector tabacalero es un sector que no es igual a otras actividades comerciales. Es un sector, hay bancos, por ejemplo, que reciben fondos del exterior y le dicen, estos fondos ustedes pueden utilizar para créditos de desarrollo, pero expresamente no para el sector tabacalero, ¿verdad? Porque tienen las cuestiones fitosanitarias, de salud y ese tipo de cosas. Pero eso es normal y se acepta y se respeta, ¿verdad? Entonces, pero el tabaco, el negocio del tabaco es un negocio lícito, es un negocio permitido, es una industria permitida, no es una industria prohibida. Ahora, algún daño ocasiona este tipo de cuestiones, y más allá del telón de fondo político que tiene y que seguramente va a seguir hasta las próximas elecciones. ¿Cómo uno se defiende? La indefensión no es una característica del Estado de Derecho, digamos. El Estado de Derecho te tiene que garantizar, valga la redundancia, los derechos de todos, incluyendo de las empresas que están siendo hostigadas. ¿Cuántos capítulos más de esta historia vamos a conocer en el futuro? Y yo creo que ¿cuántos capítulos más? Mientras el expresidente Horacio Cartes siga teniendo este factor tan decisivo dentro de la política nacional, vamos a seguir teniendo varios de estos capítulos, ¿verdad? Pero es todo válido siempre y cuando se haga desde una posición, digamos, política, netamente política, que pueda cuestionar sin difamar y sin calumniar. Pero lo que es grave es cuando se instrumenta a una institución, como en este caso la CEPRELAC. Y en su momento al propio ministro del Interior, ¿verdad? Esto va a traer consecuencias para el Paraguay. Pero está visto que esta gente, para ellos vale todo con tal de procurar llegar al poder, que no le importa destruir estas instituciones. Muchos cuestionan, dice Horacio Cartes no respeta las instituciones. Y yo creo que el que más respeta las instituciones es Horacio Cartes. Si bien mi función no es política, yo pude observar objetivamente de que durante su administración nunca se le pudo endilgar a él un hecho de corrupción, de haber amañado algún tipo de licitación, algún tipo de contrato. Pero entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Atacar a una actividad lícita, permitida? No está prohibido producir cigarrillos en el Paraguay. Si el mercado te pide que produzcas 100 millones, lo harás 100 millones. Si el mercado te pide 200. No hay un techo que te diga, vos, si la población de Paraguay es 7 millones de habitantes, tenés que producir para 7, porque el mercado es el que marca eso. Entonces, sí va a tener consecuencias a corto o mediano plazo estas filtraciones y esta utilización del sistema, y nosotros nos estamos dando un tiro en el pie con este tipo de actitudes y conductas. Como ya tenemos tiempo casi cancelado, creo que quedaban 2 o 3 puntos, pero en nombre y representación de estos 2 o 3 puntos hago uno que escuché ya varias veces, esto de Aruba, que no tiene asimetría con la cantidad de habitantes, el hecho de la exportación a dicho punto. Aruba es un centro logístico. En Aruba hay un centro de distribución. Nuestros clientes tienen un centro de distribución y ellos revenden a varios países. Ellos reexportan los productos y reexportan con transferencias, reexportan embarcando y recibiendo transferencias bancarias, ¿verdad? O sea, es un centro logístico Aruba. Y eso es algo de los que... Bueno, en otro momento cuando hablábamos del protocolo del tabaco, yo le hablaba de que quieren cortar la logística justamente para anular este tipo de mercados que son puertas de salida de productos de tabacaleras formales como la nuestra y de tabacaleras que no son multinacionales. Porque si vos sos una multinacional, operás en cada país que estás. Cuando vos sos una industria que vos estás instalado en un solo lugar, vos operás a través de distribuidores, como el caso de Tabacos USA en Estados Unidos, que venden nuestros productos, el caso de esta empresa Narúa, que es nuestro representante y que reexporta nuestros productos, ¿verdad? El centro logístico puede estar en cualquier parte,
Qué bueno que recordás eso, porque las coincidencias pues generalmente no existen, como decías vos en el arranque, y hace pocos días se vota ese protocolo pensado, concebido, en cuanto a su aprobación me refiero, para afectarle a ustedes, a la industria tabacalera en particular. Unos días después, boom, aparece este informe que ya se tenía también, aparentemente ya estaba en conocimiento de los medios, de algunos medios, claro, hace varios días. O sea, no es que estas cosas ocurren accidentalmente. Y en vísperas de la presencia de la fiscal general del Estado en el Congreso. O sea, el problema de enfrentarse al poder constituido en Estado es que hay una enorme asimetría, ¿no? E indefensión al mismo tiempo, doctor. Sí, esto yo decía muy bien, José, ¿verdad? Nunca se ha visto la utilización de una institución como la CEPRELAT para esto, pero sí ya vimos la utilización del Poder Judicial o de la Corte Suprema de Justicia en otros tiempos que causaron mucho dolor y sangre en el país, ¿verdad? Asesinatos, robos de elecciones o ese tipo de conductas que tanto daño hacen a la institucionalidad. Esto también es más de lo mismo, ¿verdad? Con diferente enfoque, y realmente es detestable que siga ocurriendo en el Paraguay, puesto que lo natural es presentar un proyecto, presentar una propuesta e ir a las urnas y ver quién decide en democracia. Claro. Aquí es bajémosles a como dé lugar con tal de que nosotros accedamos al poder. Le agradecemos muchísimo el tiempo esta noche, don José y don Pedro. Muy amable. Gracias. Benjamín, al gusto, gracias, y a la audiencia por tener la paciencia de escucharnos. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Bueno, enseguida estamos en la continuidad. Continuamos enseguida. Ya continuamos. Obrando conforme a derecho, el Consejo de la Magistratura integró esta semana las 2 ternas para llenar las vacancias existentes en el TSJE. Pese al enojo de la oposición y un sector oficialista que buscaban ternas a la medida de sus intereses, el Consejo defendió la integración porque se ajusta a lo que establecen la Constitución Nacional y las leyes respectivas. Con el corset legal como tenaza, la oposición, que es mayoría en el Senado, está obligada a tratar las ternas, o en su defecto, es el Poder Ejecutivo que debe completar el circuito legal, escogiendo a uno de cada una de las ternas o rechazando. Lo que no puede ocurrir es que se trunque el proceso de integración de una institución clave para la vida democrática del país. Estos temas los vamos a desarrollar con los invitados de la fecha, a quienes presentamos a continuación. Enrique Riera Escudero es un político y abogado paraguayo. Fue intendente municipal de la ciudad de Asunción. Además, se desempeñó como ministro de Educación y Culto. Es senador de la Nación desde el año 2018. Hugo Richter fue ministro de Acción Social. Desde hace 2 periodos se desempeña como senador nacional por el partido Convergencia Socialista, del cual es presidente, integrante del Frente Guazú. Don Hugo Richter, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por venir, ¿sí? Bien, un gusto de estar con ustedes, contigo, Augusto, Benjamín. Y acá con Enrique también, que nos solemos encontrar. Ahora que de vuelta volvieron las reuniones presenciales, él es uno de los que está ahí y yo también, así es que nos solemos ver en las sesiones. 2 presenciales. ¿Cómo le va, don Enrique? ¿Cómo está? Bien, a gusto, Benjamín, audiencia, y también siempre un gusto compartir con Hugo, porque normalmente discutimos con mucha altura. Creo que es uno de los que más piensa, reflexiona y defiende sus posiciones. Y ahora que volvió la presencial, generalmente nos hablamos mirándonos así
porque más allá de las diferencias surte el efecto y el afecto de muchos años de conocernos. Tal cual, tal cual. El tema que nos ocupa hoy tiene mucha trascendencia, decíamos, se trata, aparte de cubrir vacancias en un órgano de tanta importancia como el Tribunal Superior de Justicia Electoral, los ministros que componen esta instancia máxima, hubo una situación, un impasse generado con el Consejo de la Magistratura a partir de la integración de las ternas rechazadas por un sector del Senado que inicialmente decía vamos a devolver las ternas, después no vamos a tratarla por esta vía. Una situación preocupante. Aparentemente hoy la situación o el escenario estaría un tanto mejor que días atrás. ¿Es así o esta es una falsa impresión o una expresión de deseo de algunos? Yo creo que es así. Yo creo que con el correr de los días se fue asumiendo de que el Senado puede asumir una posición finalmente de devolver o rechazar las ternas. Después voy a hablar de lo que se interpreta por devolver o rechazar. Pero más allá que yo reconozco, lo dije varias veces, no hay en el cuerpo legal, constitucional, no existe la figura del rechazo o la figura de la devolución. No tenemos esa referencia, eso hay que asumir. Pero ahí también hay una interpretación política desde el punto de vista del Senado, de la representación de la soberanía popular, porque, ¿qué pasa? Yo recojo, no sé, creo que una colega creo que fue quien dijo, ¿qué pasa si nos pasan en la terna unos delincuentes? Yo creo que el papel del Senado es revisar justamente, ¿verdad? Pero de todas maneras, en esa línea de revisar, creo que las cosas se fueron calmando en relación a una de las ternas. La terna para tomar la referencia donde está Rosell, donde está Camacho y el tercero no me acuerdo ahora. Edgar Vera. Pero sí hay una polémica en relación justamente a la posible o el posible vicio legal, digo posible vicio legal, de la otra terna. Porque ahí ocurrieron cosas que habría que investigar. El lunes se va a reunir la Comisión de Asuntos Constitucionales, va a llamar justamente a los ternados y primero vamos a ver el dictamen, porque ¿qué ocurrió ahí? Este señor ternado ahora de Concepción, él no presentó López en el plazo correspondiente una determinada documentación. Posteriormente pidió reconsideración. El Consejo le negó la reconsideración. Vuelve a presentar por segunda vez una solicitud de reconsideración. El Consejo vuelve a negar, por segunda vez le negó la reconsideración. Sorpresivamente, como habían quedado 5, ya ese lunes, cuando se dio a conocer la terna, necesitaban 6. Sorpresivamente, usa una interpretación de que se destina a los kilometrajes, a la distancia, que Enrique debe conocer muy bien, y le incorpora, o sea, reconsideran de motus propio, el Consejo reconsidera y le admiten para completar la segunda terna, o sea, ahí estaban los 6, recién ahí podían discutir las 2 ternas. Pero hoy aparecen nuevas informaciones, porque lo del kilometraje, aparentemente, si esto se confirma, estaría en seria duda porque la información que se maneja es que el señor, el día en que decía el plazo estaba por el Consejo de la Magistratura. Entonces, ahí sí yo creo que el Senado tiene obviamente el papel constitucional de revisar la legalidad de las ternas. En relación a las otras ternas, voy a dar el título y después me refiero a eso. En relación a las otras ternas, yo creo que fue una maniobra legal. Premeditada, pero legal. Aguas calmas para la primera terna, tormentas y ilegalidad en relación a la segunda. Esta es la caracterización del senador Richert. ¿Cuál es la suya? Yo creo que las 2 ternas son legales. Me amparo en las tensiones que manejamos cuando estuve 3 años al frente del Consejo. También en aquella oportunidad enviamos, recuerdo, la terna para la Corte. Hubo
un primer intento de rechazo como en esta oportunidad, después se calmaron las aguas, eligieron uno de los tres, enviaron el candidato al Ejecutivo, que fue el doctor Linneo Icahn. El Ejecutivo rechazó dentro de sus facultades, porque la ley, que es la que aclara las dudas que manifestó Hugo, es muy clara. El artículo 38 de la ley que regula el funcionamiento del Consejo es como que establece lo que la Constitución ordena. Es una designación conjunta, complementaria. El Consejo designa, el Senado elige uno de los tres y el Ejecutivo puede o no prestar su acuerdo. Y eso dice en términos imperativos, no hay una opción, dice designará el Senado y remitirá al Ejecutivo. No es que dice puede ser, tal vez. Por otro lado, esto que bien explicaba Hugo, el recurso de la distancia, que son 50 kilómetros por día, no tiene que ver con que el beneficiado esté sentado en Asunción o en Concepción. El recurso existe. Generalmente los abogados estamos en Asunción, pero utilizamos el recurso de la notificación o el corrimiento de los pleitos por un beneficio que se le da a la persona afectada. Y el segundo argumento que yo le encuentro de mucho peso, lo dije el otro día y empezó un poco la polémica, es el tema de que las autoridades administrativas por principio siempre pueden revisar sus actos. A mí me ha pasado, dije yo en primera persona, para no hablar de terceros, como ministro de Educación o como intendente, dictaba una resolución en base a una premisa falsa y decía tenía que corregir, dictaba otra revocando la anterior con el siguiente número. Pasó 1000 veces y pasa. El Consejo de la Magistratura, yo creo que reparó de que efectivamente el tercero no había presentado papeles, no inventó, y no le sumó los puntos que correspondían por ser docente. Y cuando se percatan del error, como estaban en cuarto intermedio, lo que hacen es revocar su decisión anterior. Desde el punto de vista legal administrativo es perfectamente legal, ¿verdad? Y lo otro que sí también mencionó Hugo y que es un criterio político, dicen el Senado no es pasapapeles. No es pasapapeles, no es que recibimos el Consejo y le pasamos al Ejecutivo. Recibimos el Consejo, elegimos uno de los tres y le pasamos un solo nombre al Ejecutivo. Por eso yo no creo que seamos pasapapeles, pero tenemos muy bien delimitada nuestra función. Una consulta, Enrique. Si Hugo tuviera razón, o si no la tuviera, pero él y un grupo de senadores consideran ilegal el procedimiento para la integración de la segunda terna. ¿Cuál es el recurso, cuál es el resorte al que podrían apelar para decir, bueno, que se revise este tema? El sistema republicano está diseñado de tal manera que cuando hay un problema entre ciudadanos o entre ciudadanos y el Estado, tiene que ir al Poder Judicial. Cualquiera que quiera revisar decisiones va al Poder Judicial. Normalmente las decisiones tomadas por los órganos se consideran políticas y no justiciables. Por ejemplo, como sucedió cuando se designan representantes ante el Consejo hacia el Jurado. Invariablemente el tribunal dijo son decisiones políticas, como por ejemplo es designar ministro. Vos no podés demandarle al Ejecutivo porque no te gusta el ministro. Y por último, en la hipótesis de que realmente el tercero tuviera algún problema porque entró extemporáneo, por todas las razones que dicen, la solución del Senado desde el punto de vista político sería no designarlo a él. Porque la terna es una formalidad, son 3 nombres. Pero si realmente el Senado, por ejemplo, optara por aquel cuestionado, entonces tendríamos un doble problema, ¿verdad? Claro. Y le daríamos argumento al Ejecutivo para rechazar. Entonces elegir los otros 2 que no tienen ningún problema, ¿cuál es el inconveniente, verdad? Allí la interpretación, para seguir polemizando y pensando, ¿verdad?, es si realmente en la designación de este tercer miembro de la terna, si realmente ahí existe vicios, si el vicio no afecta a la terna. Ese es el debate realmente, ¿verdad? Porque con lo que dice el senador Riera, muy bien, acá hay 3 personas, es una terna, este tiene problema, entonces yo le saco a este y le elijo a uno de los 2. La discusión es realmente si en la conformación de la terna hubo vicios o no hubo vicios. Esa es otra interpretación que es lo que yo creo que se está debatiendo en el Senado en este momento. La verdad, me permiten, porque este es el punto, ¿verdad? Yo creo que ahí está el caracol del asunto. Lo que el Senado podría o debería revisar es si los ternados cumplen o no cumplen con los requisitos exigidos por la ley. Son idóneos, son capaces,
¿Tienen los requisitos exigidos por el Consejo? Sí tienen. ¿Qué es lo que se objeta? La extemporaneidad de la presentación de un papel. ¿El papel es falso? No. ¿Es profesor? Sí. ¿Los 6 están aptos? Sí, porque eran 7 inclusive. O sea, todos estos vienen de un proceso largo de filtro. Llegaban hasta el final y es como que te paren porque tenés el registro en tu casa y no en el bolsillo, ¿verdad? Pero al final, también otro detalle no menor, es que algunos de nuestros colegas quieren patear el tablero en el buen sentido de la palabra y barajar y dar de vuelta, pero tenemos un problema de tiempo. El Tribunal de Justicia Electoral, que ya está en pleno proceso electoral, tiene un solo miembro. Y el último comentario, el más argel de todo, es que no hay ni un colorado en los 6 nombres, ¿verdad? Y los problemas no vienen del sector colorado, sino de sectores de la oposición, ¿verdad? Nosotros con Benjamín jugamos al ajedrez y en realidad no sabemos ninguna pateada de tablero que sea en el buen sentido de la palabra. Caen todas las fichas. Quería preguntarle, siempre que hay una crisis así, hay un problema de potestad o de incumbencia, ¿verdad? Para vos, Hugo, y por supuesto siempre las preguntas son abiertas para ambos, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en el debate que se dio al respecto de las potestades del Congreso en esta materia? Primera aclaración que me parece muy importante, y ahí disiento con Enrique, yo creo que realmente nadie quiere patear el tablero. Voy a dar un elemento para entender el tema. Si realmente, por eso es que en este momento los decibeles están bajando en el Senado. Si el interés es solamente patear el tablero, esas reacciones de los primeros días se hubieran mantenido. Acá lo que hay que entender, y me parece muy importante esto desde el punto de vista de la institucionalidad, es el funcionamiento de las instituciones. Si nosotros nos revisamos, nos vemos, nos criticamos, nos cuestionamos, e incluso reconocemos el funcionamiento de las instituciones, bueno, no estamos cumpliendo con nuestro papel, ¿verdad? Sobre lo otro que decía Enrique, acá no hay ni un colorado. Yo voy a decir una cosa y lo sostengo. Esta fue una injerencia directa de Mario Aldo Benítez. Y no digo que te hagas, que me aceptes lo que digo que no. Pero yo creo que el domingo de tarde, el lunes se resuelve esto, el domingo de tarde, Mario Aldo Benítez, Hugo Velázquez, avalan de alguna manera un criterio para la conformación de la terna y voy a explicar después. Y también la gente dice Horacio Cartes, sí, también hay gente ahí que respondía que finalmente coinciden los intereses colorados en el Consejo de la Magistratura. Por eso yo dije de un momento, esto está en función al interés del Partido Colorado. Segundo, en esta misma dirección. Bueno, Enrique, fuiste presidente del Consejo de la Magistratura y sabes que también hay criterios políticos y está bien, tiene que ser así. Yo no estoy cuestionando eso. Porque en la suma de los puntajes académicos, profesionales que hace el Consejo de la Magistratura, llega posteriormente un momento en que la decisión es política. La del Senado es política. Pero también hay un criterio político en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué se estaba discutiendo? Se estaba discutiendo la representación que no está claramente en la ley, pero viene en los hechos así. Se estaba discutiendo la representación del segundo espacio, de la segunda fuerza y del tercer espacio. Siempre fue así. Es más, en una mesa electoral, en el día de las elecciones, ¿cómo se conforma la mesa? La mesa es la primera fuerza, la segunda fuerza y la tercera fuerza. O sea, ese es el criterio utilizado. Entonces, en mi opinión, el tercer ministro, representante del tercer espacio en la justicia electoral, siempre fue un tercer ministro del tercer espacio amigable. Podemos revisar. Amigable para el sistema de poder. Colorado principalmente y liberal también, pero Colorado principalmente. ¿Sabes cuántas direcciones tiene en total el Tribunal Superior de Justicia Electoral? No. 64. ¿Sabes cuántas direcciones generales tiene el Tribunal Superior de Justicia Electoral? 36. De las 36 direcciones generales, ¿saben cuántos son colorados? 32. 32. Entonces, ¿cómo funciona ahí el pluralismo en el sistema republicano y el control recíproco en el sistema republicano? Por supuesto que el 2-1 tenía mucho
le llamaba mucho la atención la posibilidad de Camacho y Rosell. Ese 2-1 le preocupaba al Partido Colorado principalmente en su esfera de decisión. Entonces, cuando yo digo Mario Aldo Benítez y Velázquez esa tarde del domingo, como se suele decir, bajaron línea, eso es lo que finalmente ocurrió. ¿Y qué hicieron? Porque se estaba discutiendo el segundo espacio y el tercer espacio, que no está escrito eso, pero ese es el criterio político. ¿Qué hicieron? Además son los dos mejores puntuados. Les juntaron a ambos. Les juntaron a Rosell, les juntaron a Emilio Camacho. Uno era para un espacio y el otro era para otro espacio, y los dos eran los mejores puntuados de tal manera que se anulen mutuamente. Ese ya es un criterio político. ¿Es legal? Es legal lo que hicieron, pero es una manipulación política, es una grosera premeditación, pero tiene el ropaje legal. Ahora, una cuestión sobre el punto, porque pues, es una manipulación política, que las hay. No creo que esta sea una disputa entre blancas palomitas. Siempre hay intereses que se defienden. El asunto es si se hace en el marco legal, institucional o no, ¿verdad? Vos decís, es legal, ok. ¿Cuál es la objeción a que ese tercer espacio sea ocupado por uno de los integrantes de la segunda terna? ¿Se pondría en discusión ese relativo equilibrio? ¿Se pondría en entredicho o no? Debe ser muy claro, me parece muy interesante la pregunta, porque vamos a ir por los intereses del Frente Iguazú en todo caso, que hace mucho reclama legítimamente una presencia ahí, ¿verdad? Nosotros estamos interesados en dos figuras de los ternados, que tienen el perfil del tercer espacio. Pues siempre dijimos, una vez que salga el Consejo de la Magistratura, como dije antes, esa es una decisión política, el Senado es una decisión política. Y si vienen estas personas que voy a citar, nos interesan esas dos personas. En el segundo, que estábamos cuestionando el tema de la persona que se le incorporó, ahí está Bogarín. Para nosotros Bogarín es una persona del tercer espacio. Para nosotros Bogarín es una tercera. Habían dos entonces. Emilio Camacho y Bogarín son los perfiles que para nosotros representan el tercer espacio. Entonces, si en el tercer espacio está Bogarín, se salva este debate que hay ahora, a nosotros nos interesa Bogarín en el tercer espacio. Yo creo que si los 6 reúnen los requisitos, y un detalle no menor, y tienen 7 votos, porque es unanimidad, salvo el senador Santa Cruz que se retiró por las razones que explicó, 7 de 8, de todos los colores, de todos los sectores. Por eso la decisión del Consejo, que encima se transmitió, ¿verdad? Yo creo que es válida. Además, ya señalé las razones jurídicas. Y por otro lado, políticamente, las reacciones iniciales, como diría Hugo, demuestran que había una intención del 2-1. O sea, si el doctor Bestar es colorado y representa al Partido Colorado, ¿por qué tanta molestia si entre los 6 no hay candidato colorado? Porque la intención era atraparlo al doctor Bestar entre los otros 2 sectores. Y el 2-1 podría poner en riesgo la credibilidad del réfere. Que podemos cuestionar el TSJE en algunos aspectos administrativos, pero podamos ponernos de acuerdo que en 30 años nunca, ni una sola elección se cuestionó. Todos los resultados se respetaron, avalados por la OEA, organismos internacionales, misiones electorales de todos los países, inclusive aquella que fue cerquita, la de Félix Argaña y Yoyito. Creo que fue menos de 1%, nadie cuestionó. Por lo tanto, es razonable que el Consejo piense, con esto evitamos que nadie cope el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y eso me parece legítimo. Entonces sí, tendremos nosotros, los colorados, un representante con nombre y apellido, y la oposición tendrá uno cada uno, pero nadie va a tener la suma de la mayoría para torcer ni un tema electoral. Y acá voy a decir también alguna cuestión un poquito picante. Con todo respeto a Hugo, cuyas virtudes democráticas reconozco, pero más de una vez dije que sus ideas y su forma de pensar no coinciden con las mías.
las ideas socialistas, progresistas o de izquierda en el barrio, me refiero a otros países, siempre apuntaron a una estrategia atemporal de ocupación paulatina de las instituciones o de ocupar los espacios. Por ejemplo, la introducción de Río en la Corte Suprema de Justicia, que hoy sus correligionarios dicen que está utilizando y trabajando políticamente. Por ejemplo, ahora el intento de ocupar un espacio que no tenían en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y así sucesivamente, la introducción de Santa Cruz en el Consejo de la Magistratura, a la cual yo me opuse, ¿verdad? Y muchas cosas más. Es decir, que parece legítimo, pero también es legítimo resistirse, porque nosotros no tenemos problema en compartir, pero no entregar el control de ninguna de las instituciones. Una pregunta para los dos. En la cabeza de cada uno de ustedes, ¿quién es el tercer espacio? El tercer espacio, bueno, habíamos hecho una definición. No me voy a la definición teórica, sino me voy a la aplicación. Más rigurosa del punto de Ojo, vista. no te pregunto qué es tercer espacio, te pregunto en ese contexto, Sí. ¿quién representaría, o sea, al tercer espacio? Y el tercer, en esa terna. No, en ese contexto, del contexto del Tribunal Superior de Justicia. Todo lo que no son todo partidos lo que no es el tradicionales. Partido Colorado y el Partido Liberal. Todo lo que no sea Pero me bipartidismo. permití decir una cosita sobre lo que dijo el senador Riera. Él habló del copamiento. Y yo acabo de demostrar el copamiento del Partido Colorado en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Dije 64 direcciones, 36 direcciones generales, el 90% controla el Partido Colorado. Somos democráticos, entonces hay que revisar ese copamiento en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Segunda cuestión. No es cierto el 7-7. El 7 que le eligieron los 7 que eligieron a la terna fue en la tercera votación. Sí. Ojo con ese tema. En la primera votación, ¿cómo se vota? Se vota como realmente tenía que ser. Se separa el tercer espacio, que decía Augusto, del otro espacio, el espacio liberal. Por ejemplo, para ser más claro, en la primera votación, Rosell estaba en una terna y Camacho y Bogarín estaban en otra terna. Que es el criterio político, en mi opinión. Muy bien. ¿Cómo votan los representantes del Ejecutivo ahí en la primera votación? Incluso la señora Seifar, Roberto González, diputado, y otros que tienen una vinculación directa con el Poder Ejecutivo y que están en el Consejo de la Magistratura. No se alcanzan los votos. Se hace una segunda votación. Votan igual a lo que acabo de decir. Igual a lo que acabo de decir. Pero la tercera votación, que es la que ya se había acordado, lo otro era un simulacro. La tercera votación es el 7 que decía Enrique. Pero otra composición. Dos cosas. Es la composición, ¿verdad? Entonces, para terminar. Sí. Entonces, ahí es donde se demostró que realmente, bueno, estamos acá 4, votamos de esta manera total, no vamos a alcanzar los 6 que se necesitan, no alcanzamos los 6 que se necesitan y vamos después a una tercera vuelta y sacamos lo que tenemos que sacar. Eso es lo que ocurrió en el Consejo de la Magistratura. Dos cosas. Una, que cuando a nosotros nos tocó elegir la terna que fue al Congreso, repito, en el 2013-2016, que finalmente fue Miriam Peña, votamos 4 veces. Y yo tengo los papeles guardados, tengo los votos de los 8 miembros y después los más votados era una especie de mini balotage que hicimos dentro, ¿verdad? Y al final terminó armándose esa terna. Y lo segundo, creo que el Consejo de la Magistratura, respetando la idoneidad y la capacidad y los antecedentes de los candidatos, porque se dan cuenta que nadie cuestionó eso. Los 6 son aptos y no tienen objeciones de fondo, una pequeña objeción de forma 1 de los 5, pero creo que la reacción fue exactamente por lo que dice Hugo. Resulta ser que no es ningún secreto que en el Congreso un sector de mi partido está aliado con el tercer espacio, no con sus correligionarios. Entonces corríamos el riesgo de que en la lucha detrás de sus intereses coyunturales electorales termine perjudicando al partido, entregando también ese espacio. Entonces, ¿cuál era la única forma de asegurar que el Congreso elija 1 y 1 y no elegir 2 que atrapen a 1? Era poniendo
los dos candidatos que anticipó Hugo que eran de su interés, porque entonces bingo Candileja. Le elegían a uno Camacho, dos Rosell y nos quedamos con el Partido Colorado 1. Y aunque tengamos las 64 direcciones generales, todas las decisiones administrativas se toman arriba. O sea que me está dando la razón. Estoy tratando de entender la reacción que tuvieron, porque y tratando de respetar la decisión del Consejo de la Magistratura, que como vos decís, dentro del marco de sus competencias, dijo, un momento, si queremos mantener la pluralidad y no correr el riesgo de que el Tribunal Superior Ejecutivo se desbarranque en un 2-1 con gente que en la región tiene el estilo de embarrar la cancha, porque vamos a hablar del caso de Morales, vamos a hablar del caso del amigo Boric y otros más, y todos ellos apuestan a embarrar la cancha el día de las elecciones. Y al final, hoy por hoy, haga las alianzas que haga, finalmente vamos a tener un Tribunal Superior de Justicia Electoral plural, que repito, será minoría del Partido Colorado, pero no será mayoría de la oposición, con un sector de mi partido que está llevando adelante esta política desde hace 2 periodos. Porque, ¿cómo se entiende que tengamos un ministro de la Corte? ¿Cómo se entiende que tengamos un vicepresidente primero de una minoría de 7 votos cuando somos 17 colorados? ¿Cómo se entiende que tengamos un representante del Senado que representa una minoría cuando tenemos 17 colorados? Porque un sector de mi partido se alió con el tercer espacio y así está llevando adelante su cosa. Y digo una cosa más. No sé si fue Hugo o fue Jorge, en algunos de los resultados que nos salieron, como por lo visto se había acordado, y dijo, vamos a tener que revisar nuestra alianza en el Congreso. Sí, claro. Claro, y voy a explicar eso porque una cosita espectacular. ¿Sabe qué? No, espectacular es lo que decía Enrique. Ese es un colegiado. Así es. Ese es un colegiado. Y hoy busco votos para hacer aprobar una ley. Hoy busco votos para la presidencia del Congreso. Ese es un colegiado. Y se mueve así. Que no te sorprenda más. Y te voy a dar datos impresionantes. Ustedes no se parten ni para comer un asado, Hugo, nosotros ¿cómo? sí. ¿Cómo? Los 7 son un bloque que hace 5 años votan juntos. Pero nosotros no. Y tendría que felicitarnos en todo caso a nosotros. Te felicito, pero critico a un sector de mi partido. Déjame te decir una cosa. El tema este que decide son 7. Tú sabes que en el 2018, 2018, para que veas, se elige un presidente del Congreso. ¿A quién se le elige presidente del Congreso? Se le elige a Fernando Lugo. ¿Con quién hicimos alianza? Con el sector colorado donde está Enrique ahora. Así funciona esto, Enrique. Antes de que yo esté en el Congreso, creo que Carlos Filisola, creo que era él y Pepito Morínigo. Por esas cosas, Carlos Filisola fue presidente del Congreso. Entonces, que no te sorprenda más esto. Les repito, en el 2017, nosotros, con apoyo, un bloque colorado, donde está el sector donde estás ahora, nosotros y otro sector liberal, Fernando Lugo fue presidente del Congreso, porque así funciona. Y mañana tal vez... O defendieron la enmienda. Claro, mañana tal vez en alguna circunstancia vas a buscar votos y también posiblemente nuestros votos si quieres ser presidente del Congreso. Usted va a funcionar, compañero. Ahora, sobre el tema de cómo se descomponen los procesos electorales, se embarran, podemos encontrar ejemplos desde Donald Trump para abajo, anuncios de Jair Bolsonaro. O sea, es más que una cuestión ideológica, son perfiles antidemocráticos que existen en distintas corrientes políticas y eso desgraciadamente está presente a nivel internacional y en nuestro continente en particular. Yo no entiendo hasta ahora por qué estas discusiones no se hacen con antelación. Recién se hacen cuando se desarrolla el proceso institucional y tenés el resultado final y ahí empiezan los tongos, que se abreviaría mucho si se hiciera con antelación, no para pasarle la receta así directamente al Consejo, sino para que los operadores políticos que forman parte del Consejo ya obren en un sentido determinado, porque eso es real. Ahí hay representaciones políticas del Ejecutivo, de Cámara de Diputados, del Senado y compañía. Pero lo último, que me parece muy concreto, yo veo mucho acuerdo acá, no es que sea muy conciliador yo, ¿verdad? Pero existen acuerdos sobre Partido Colorado, un cupo, PLRA, tercer espacio. La diferencia se produjo en torno a
quiénes representan al PLRA con nombre y apellido y quién tiene que representar al tercer espacio con nombre y apellido. Y esa fue la discrepancia entre ustedes, entiendo, no en cuanto al espacio que debe ocupar cada sector. Yo te digo una precisión nomás ahí, ¿verdad? Por lo menos la crítica que yo hago realmente, y para mí fue deliberada, fue mezclarle a uno el tercer espacio en la terna liberal. Esa es la crítica que yo hago, ¿verdad? Yo creo que ahí, ese es un criterio político, no está escrito eso. Pero ese es un criterio político que se respetó siempre. Porque ya te digo, no quieren esos dos juntos porque sería una dupla fuerte sobre el Partido Colorado en el Tribunal Superior. Y entonces, mira, acaba de definir perfectamente bien. Entonces, Enrique Herrera tiene el derecho de defender con un criterio político de esa decisión. Y yo tengo la posibilidad de criticar con un criterio político esa decisión. Así funciona esto, ¿verdad? Y yo vuelvo, yo creo que justamente no se quiere envasar la cancha, por eso bajaron los decibeles y se está pensando ahora a ver realmente cómo se puede resolver este tema la próxima semana. Y te aclaro una cosa. Si yo dije, y lo dije públicamente, en varios medios dije, si nosotros tenemos que revisar nuestros acuerdos ahora, pero eso funciona así, Enrique Herrera. Ahora, o sea, sí, como tengo 5 minutitos más, porque va a ir en esa línea, también todo esto, y quiero ir a un remate que puede tener con lo estructural, tiene que ver también con la ausencia de diálogo político o la defunción de aquello que se llamó pacto de gobernabilidad en los efectos prácticos. Sí, señor. ¿Cómo analizan eso de cara al futuro en 2 minutos cada uno, en un minuto cada uno? Yo creo, Augusto, que Benjamín y vos le dieron la clave. ¿Por qué no se habla antes? Hablan antes, pero con agendas ocultas. Nosotros no participamos en esto y cuando sale el producto viene la reacción. Entonces, con la misma actitud oculta que ellos pensaban a lo mejor que iba a salir, Hugo está diciendo que, no sé si tiene prueba o no, alguien ocultamente también maniobró y salió este producto, ¿verdad? Yo sigo creyendo que el Consejo de la Magistratura obró dentro del marco de la ley, que las 2 ternas son válidas y además nos dimos cuenta que el problema es adentro, por lo que decía Benjamín, en el sentido de, hablando sin anestesia, ¿va a ser un liberal llanista o efrainista? Así mismo. Y dentro del Frente Guazú, como son 7 representantes, pero a su vez 7 partidos, no sé, responderán a la línea de Sixto o de Esperanza, yo no sé. Pero todo lo que estamos haciendo nunca se habló con claridad. Nunca se dijo, nosotros hasta hoy no conocemos la famosa agenda oculta del presidente del Congreso con sus aliados coyunturales. Eso es una cosa muy difícil de entender, pero nos damos cuenta que se va cumpliendo cuando te presentan el hecho consumado. El candidato tiene que ser Víctor Ríos, se dijo en el Congreso antes de que se abra el concurso en el Consejo. Ahí nadie se ofendió, pues estaba atado. ¿Entendés? Entonces, acá hay una realidad. Y por eso yo no me enojo con el Frente Guazú. Les critico a mi partido porque estamos a un año de una elección y hay un sector que además de no querer abrazarse con lo que van a ganar, dice además de que va a seguir trabajando con otro sector que no tiene nada que ver políticamente con nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Qué más van a dar? Porque después viene otro tema muy delicado, la Fiscalía General del Estado. Entonces, si nosotros no somos claros en esto, estamos en un riesgo muy grande. Eso se define en abril, tengo entendido, ¿no? No, bueno, yo creo que el llamado, según yo sé, se va a hacer en noviembre. Todo el proceso, ¿verdad? Ahora, quiero decir el cambio no es en abril. Sí, vence el mandato. Pero el proceso pero va a continuar en el cargo hasta que se reemplace. Una cosa que le quiero decir dos cosas al senador Rial sobre lo que él dijo. Uno, si vos revisás todo lo que yo dije y otros senadores del Frente Guazú también sobre el proceso de selección para la terna, nosotros siempre reivindicamos el tercer espacio. Siempre. Busca decirle a alguien que te saque todo. Nunca jugamos en agenda oculta. Siempre reivindicamos. Es más, yo creo que nos jodieron la vez anterior. Por eso que siempre reivindicamos, y yo hablé, y otros también, hablamos en favor de Bogarín y hablamos en favor de Camacho. Y lo dijimos públicamente. No hay ninguna agenda oculta. Y segundo, Enrique Herrera, si vos mañana sos presidente del Congreso y te apoyan 23 senadores, senadoras de diferentes bancadas, vos también vas a tener una agenda con ellos. ¿O por qué te van a votar?
no te van a votar. Si es que no hay un acuerdo sobre algo, sobre, no sé, un proyecto de ley, sobre las comisiones. Eso son agendas que se hablan y se acuerdan. Y no se si pueden mañana poner sobre la mesa. ¿Cómo? No se pueden poner sobre la mesa de cara a la gente. Esto es lo que queremos. Nos van a dar la corte, nos van al tribunal y vamos a picar junto a la fiscalía, por ejemplo, ¿verdad? Pero esa pues no es una decisión exclusivamente de la Cámara de Senadores. Acá tenés el ejemplo. Lo que estamos hablando es el ejemplo. No es, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado. Acá el proceso es al revés. Es el Poder Ejecutivo el que envía la propuesta al Senado. ¿Sí? Ahí es al revés. Si el Poder Ejecutivo construyó los 23 votos y le va a prestar el acuerdo al Senado, son negociaciones políticas. Pero esa va a ser una iniciativa del Ejecutivo. Entonces, yo no sé dónde está lo oculto acá, realmente. Y bueno, ahora el miércoles 1 de junio, ojo, yo creo que el 1 de junio, se va a resolver el problema de las ternas y también se va a resolver al mismo tiempo el tema de la mesa directiva. Claro. Esa es una negociación, mi querido Enrique Reyes. Así mismo. Bueno, ahora una última. Sí, porque no antes de podemos resolver responder, el tiempo. Adelante. Antes de terminar. Rosell y Camacho. Bogarín, como miembros de ternas distintas, ¿son los candidatos más posibles de que se conviertan en... Mira, digamos, yo en honor a la verdad, tengan los votos? Al único que lo conozco es a Emilio porque fue mi compañero de facultad. Los otros 5 no sé, y a Miriam Cristaldo porque es jueza en lo electoral, pero todavía no lo discutimos al interior de la bancada. Hasta donde yo sé no hay una posición asumida, pero todo lo que dice Hugo es la prueba de que hay una agenda, porque yo no sabía lo de Víctor Ríos y no entendía tampoco por qué el Frente Guazú apoyaba, y ahora estoy empezando a entender un poco más, ¿verdad? La alianza dentro del PLRA del Frente es con el sector de Efraín. Ese es el eje, el mismo eje que se opuso a la enmienda en su momento, pero el Frente Guazú cambió de posición, ¿verdad? Esa es la verdad. Entonces hoy yo me pregunto qué más hay, y me encantaría que nos digan, ¿verdad? Mira, esto y esto, ¿verdad? Porque la mesa directiva del Congreso, por ejemplo, 2 veces yo le voté al presidente, pero él nunca me dijo quién me iba a integrar en la mesa. Y cuando aparece Sixto, yo me pongo y me abstengo. Entonces él quería el voto para él nomás, pero no para el resto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se puede decir en una foto, conferencia de prensa, acabamos de conformar un bloque y estos son los cargos que están en juego y estos son los proyectos de leyes que están en juego? No, nosotros nos vamos a averiguar enterando a medida que van saltando. Yo no como vidrio, sé que hay acuerdo. Mi objeción es que un sector del partido elija la oposición y no su correligionario, y segundo, que sea oculta. Nada más que eso. Tenemos que despedir. Hay que reconocer que es un problema dentro del Partido Colorado. Tenemos que despedir el programa, lamentablemente. Eso sí que no tiene solución. Este bloque. Es inexorable. Bueno, volvemos en un minuto más, ¿sí? Muchas gracias, muy amable. Gracias, más Teo. Fuego Cruzado. Una normativa fundamental para el combate efectivo contra las actividades ilícitas acaba de recibir media sanción de diputados. La ley para fortalecer la vigilancia y protección del espacio aéreo paraguayo. Miles de vuelos clandestinos se producen año a año en los cielos del país, transportando todo tipo de mercancías ilegales, especialmente el traslado de drogas, un negocio ilícito que tantos perjuicios sociales y sanitarios ha causado a la región. Esta iniciativa, que recibió un fuerte respaldo de parte de la Embajada de Estados Unidos, deberá dotarse de tecnología de punta y de un presupuesto que permita lograr el objetivo de ser un verdadero azote para las organizaciones delictivas que operan hoy a sus anchas en Paraguay. Este es un tema de muchísima trascendencia, de mucha actualidad. Para hablar del mismo estamos ya en compañía del diputado Raúl Latorre. Él es uno de los el proyectista de esta normativa. Buenas noches, ¿qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Sí, buenas noches, Benjamín, Augusto, coronel.
Siempre es un gusto compartir con usted y con toda la audiencia de Fuego Cruzado. Igualmente, igualmente. También está el coronel Hugo Vera, ex ministro de la Senat. Buenas noches. Buenas noches, coronel. señor Benjamín, señor Augusto, amable audiencia. Buenas noches. Buenas noches, gracias por vuestra presencia. Primero, vamos al tema que marcó la agenda, como ha sido la presentación de un proyecto de ley que plantea una mejora en el control del espacio aéreo. ¿Cómo se puede definir en 2 o 3 puntos los conceptos esenciales de esta ley, diputado? En primer lugar, contextualizar en el sentido de que nosotros tenemos que hacer esfuerzos para readecuar nuestro marco legislativo y las capacidades de respuesta de nuestras fuerzas de seguridad interna y nuestras fuerzas armadas para enfrentar las nuevas amenazas, las amenazas contemporáneas, el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado. En ese entendimiento que nosotros creímos que había que hacer tres cosas fundamentales cuando mirábamos hacia la situación del espacio aéreo paraguayo. Porque hoy día no tenemos control en nuestro espacio aéreo, no tenemos claridad de lo que está sucediendo, mucho menos capacidad de respuesta. Toneladas y toneladas pasan periódicamente, vuelan sobre nuestras cabezas literalmente, lo cual fortalece un esquema de narcotráfico que redunda en dinero para que continúe una asimetría en esta guerra contra el narcotráfico que hoy día para mí claramente nuestro país está perdiendo. En cuanto a la practicidad, hablábamos en radio días atrás sobre hasta dónde puede intervenir la Fuerza Aérea con estas herramientas legales, coronel. ¿Son suficientes como para evitar o disminuir el ataque que está sufriendo el país de parte de estas bandas de narcotraficantes que hasta ahora venían operando con mucha libertad en nuestros cielos? Así mismo es. El marco legal que están ofreciendo, justamente tan claramente explicitado por el diputado Latorre, le da a la Fuerza Aérea el marco legal necesario para que ellos puedan operar en operaciones de interceptación de vectores no identificados que no respondan a ningún plan de vuelo. Entonces, lógicamente, con esa herramienta va a mejorar la seguridad nacional, el concepto de seguridad nacional va a mejorar, van a tener herramientas y también va a facilitar una reingeniería de todas las capacidades de las fuerzas de seguridad. Porque la ley contempla solamente la interceptación o los procedimientos en el espacio aéreo. ¿Y qué pasa si ese vector no identificado, o vamos a llamarle un avión narco, posa el territorio nacional, en una ruta, en una estancia? Porque justamente ellos, ¿cuál es el escenario? Un avión narco que está saliendo de Colombia, o que está saliendo del Valle de Chapare, o que está saliendo del oriente boliviano con 400 a 450 kilos de cocaína, entonces tiene una capacidad limitada de maniobra. Porque justamente él tiene que sopesar la cantidad de carga que está transportando y la cantidad de combustible que él necesita para regresar. Entonces, esa disyuntiva que se presenta en el espacio aéreo en el momento claro, justamente el faseamiento de los procedimientos que plantearon en la modificación de los artículos le da al piloto le da la posibilidad de que él intercepte, verifique, de que constate que es un vehículo, una aeronave no registrada, y después está el siguiente paso. ¿Qué hacemos con la aeronave? Entonces la aeronave tendría el siguiente escenario. O vuelve a busca sale del espacio aéreo. Claro, sale del espacio aéreo paraguayo para enfrentarse a un escenario más favorable, o ya por consecuencia de la falta de combustible o por el sobrepeso que tiene, entonces va a tener que posar en algún lado. Claro. En alguna estancia, en un camino vecinal, en la ruta Trachaco, en la ruta 1, todo eso. Entonces, esa capacidad de reacción es lo que la implementación de esta ley va a tener una reingeniería de todas las capacidades de respuesta. No solamente del Ejército, la Fuerza Aérea, tiene que ser también la Policía Nacional, de la Senat, porque todos deben estar sobre aviso de que tendrían que tener la capacidad, un puesto de comisaría en una lejana campiña tendría que tener la capacidad ni siquiera de dudar de que tiene que interceptar ese avión. O sea que tiene que haber una integración súper positiva en las fuerzas aéreas, y realmente ahí vamos a hacer una fuerza creíble, y de manera que los traficantes, porque el narcotráfico no va a terminar, van a elegir mejores rutas. Ahora, probablemente no van a dudar, como bien lo dice el coronel, pero esta no es una cuestión que puede reparar la legislación. Siquiera hay un representante de este sector aquí. Pero ¿qué hacemos con la paupérrima situación de la Fuerza Aérea, por ejemplo, en este contexto? ¿Hay alguna mirada de futuro
La pregunta es para ambos. Estoy convencido, y justamente lo estábamos hablando con el coronel, de que si bien en condición de médico yo sé que hacen falta más, médicos y sanitaristas hacen falta más hospitales, mayor infraestructura, avanzar en medicina de alta complejidad y universalizar la atención primaria de salud. Soy docente universitario y soy consciente de la necesidad de fortalecer fundamentalmente la calidad educativa con foco en la formación docente, pero también necesitamos fortalecer las capacidades de nuestra nación en materia de defensa nacional. Porque acá hay dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la soberanía, que nosotros no ejercemos soberanía sobre nuestro espacio aéreo. Y en segundo lugar, la lucha contra el narcotráfico. Porque esas toneladas de droga que van a fortalecer al narcotráfico, al crimen organizado, que van a envenenar a nuestros jóvenes, hacen mucho más difícil que ese joven que cae en la adicción pueda tener salud. Absolutamente. Claro. Que pueda ser educado y termine constituyéndose en un individuo sano y útil a la sociedad. Son cuestiones sobre las cuales tenemos que avanzar en paralelo. Y las nuevas amenazas, Augusto, que hablábamos, el terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, entre otras, requieren de manera urgente una reformulación del planteamiento que hacemos para nuestra Fuerza de Seguridad Interna y para nuestras Fuerzas Armadas. Necesitamos modernizar, necesitamos mejorar el equipamiento, necesitamos construir unas Fuerzas Armadas móviles y modernas que tengan la capacidad de responder a estas nuevas amenazas, y eso naturalmente implica un componente presupuestario. ¿Y cómo hacemos sin aviones? Y sin aviones sería difícil de implementar esa ley. O sea que el señor diputado ya había explicado que una segunda fase de la implementación de la ley conllevaría el equipamiento de las Fuerzas Armadas, especialmente de los medios aéreos. Porque yo tengo una experiencia personal, siendo agregado militar en el Uruguay. Nosotros hemos compartido, hemos visto cómo funciona el sistema de vigilancia integrado. Y el Estado de la República del Uruguay utilizaba para la interceptación aviones Pucará. Los aviones Pucará fueron aviones argentinos diseñados para la contraguerrilla en Tucumán en el año 80 y después fueron utilizados en la Guerra de las Malvinas. Pero ¿cuál es la ventaja operativa del Uruguay? Sus dimensiones. Tiene 700 kilómetros de ancho de este a oeste y más o menos en la misma distancia de norte a sur. Entonces, la capacidad operativa del Pucará le daba la oportunidad de reaccionar a tiempo útil. Entonces, por eso le digo, no solamente la ley, tendría que ser la adquisición y la implementación de los sistemas de vigilancia integrados en toda la República. Ahora, diputado, la ley no debería obligar a la administración central de turno, las que vengan y demás, de contar con una cantidad básica de herramientas tecnológicas. No puede ser que no tengamos radar primario. Dependemos de aeropuertos, de otros países para vuelos civiles. Imagínense combatir el narcotráfico. Y lo mismo para el tema de determinadas aeronaves, sean de las características. No nos vamos a fundir como país si hacemos esas inversiones y en realidad estaríamos respondiendo a un problema gravísimo que ni siquiera todavía dimensionamos probablemente en su totalidad. Entonces la misma legislación nos tendría que decir a la administración de turno que fuera, esto tenemos que tener, esto es obligatorio tener. Ustedes véanse de dónde sacan los recursos, si es vía endeudamiento, vía esto, vía aquello, vía lo otro. Eso después lo discutiremos cuando se apruebe el presupuesto del año en cuestión. Pero esto tenemos que tener. Tenemos que tener radares primarios, tenemos que tener aeronaves. Sí o sí. No habría que, porque si no después te van a decir otra vez, y está bien la ley, pero es de cumplimiento imposible porque no tenemos. Ni hay recursos para eso. Nosotros, Benjamín, son estrategias legislativas. La estrategia que plantea es absolutamente válida. La estrategia que nosotros pensamos en un principio es plantear dos etapas con tres componentes. La primera etapa es el marco legislativo que protocolice la intercepción y permita establecer de manera clara cuáles son las aeronaves sospechosas. La segunda etapa es la ley que va a tener un cimiento presupuestario que va a permitir la adquisición concreta de las herramientas necesarias para ejercer el control y la vigilancia de nuestro espacio aéreo, que tienen que ver con los radares y con los aviones. De hecho, que eso está pensado como lo estaba explicando el coronel.
un componente sino el otro son absolutamente inútiles. Nosotros entendimos que era necesario un marco legislativo moderno, ayornado a la legislación internacional de los convenios y tratados firmados por el Paraguay, que sirva de cimiento para construir esa capacidad que entendemos una absoluta necesidad. Así como es necesario fortalecer nuestro sistema educativo y nuestro sistema de salud. Pero si no fortalecemos nuestras capacidades de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, vamos a ver más de lo que estamos viendo. Vamos a ver a nuestros fiscales que sí deciden enfrentar de manera honesta y frontal al narcotráfico asesinados. Vamos a ver intendentes asesinados. Vamos a seguir viendo territorios de nuestra nación que prácticamente son zonas liberadas. Y yo me resisto a aceptar esa realidad. Tenemos que hablar también de la narcopolítica, diputado. No te olvides que hubo un diputado que fue pillado con hangares y aviones en su propio patio, más o menos, ¿verdad? Y otras situaciones. Pero quiero, antes de volver a ese cuestionamiento, que me parece muy interesante, el tema de la autocrítica en el mundo de la política, preguntarte, como exministro de la Senat, ¿cómo se mueve la droga en Paraguay? ¿Hay un mapa de cómo se mueve? ¿En qué medida se utilizan vuelos? ¿Y qué tipo de droga es la que vuela? ¿Qué tipo de droga es la que usa el tráfico terrestre? Para una mejor apreciación, que sea más gráfico y matemático, le voy a dar un dato. La primera gran incautación que hizo la Policía Nacional el año pasado en un puerto privado en Terport, donde la droga, la cocaína estaba mezclada en bolsas de carbón, tenía un estimado de 3.900 kilos. 3.900 kilos. Haciendo una división sencilla de 3.900 dividido 400 kilos, que es la capacidad máxima de una aeronave narco para hacer, está representando 10 vuelos, 10 avionetas. La droga que cayó mezclada con las bolsas de azúcar en zona norte, de Fernando La Mora, 4.000 y algo kilos. Estamos hablando de casi 11 vuelos. Y esos fueron los interceptados. Claro, eso es lo que cayó. Esos son los interceptados. Y los no interceptados, imagínense, 11 vuelos. O sea, el producto de 11 vuelos fue interceptado una vez, el producto de otros vuelos en otra vez. Y la cantidad de vuelos de narco... ¿Qué pasa? Y no solamente los vuelos de aeronaves. Esos posaron en algún lugar, fueron desplazados al centro urbano, fueron acondicionados para ser mimetizados con azúcar, carbón, pinturas. Eso conlleva un trabajo logístico de toda una organización logística. Y después el remesar nuevamente en contenedores. Estamos hablando entonces de un proceso de racionalización y distribución que estaría llevando como mínimo 2 meses. Entonces, pero el ingreso masivo que pregunta Augusto, el ingreso es principalmente vía aérea. Justamente, a eso quería llegar. El ingreso masivo para hacer toda esta logística se está dando en forma rápida y se hace por vía aérea. Claro. La cocaína está viniendo por vía aérea. Se dejaron de las chiquitas de meter por camiones en la frontera seca con Bolivia. O se dejaron de las chiquitas para si nos están metiendo directamente en aviones. ¿Por qué eso? Porque nosotros lo permitimos. Claro. Yo me enteré, siempre siempre información nos llega. El año pasado me enteré de que la Senat, por ejemplo, levantó los puestos de control en los contenedores en los puertos privados. Porque había un comando integrado, se llama Alcoya. El comando Alcoya significaba comando integrado que estaba integrado por la Senat, por personal de la aduana y personal de narcóticos de la policía. Y ellos más o menos con el acceso al sistema Sofía, ellos iban evaluando. Lógicamente no tenían capacidad de controlar todos los contenedores, pero sí algunos que tendrían algún perfil peligroso. ¿Se puede considerar a nuestro país hoy por hoy como un centro importante para el narcotráfico? No solamente como país de paso, sino como un centro de redistribución de la cocaína a nivel mundial. Totalmente. Porque la droga que posee Pedro Juan Caballero probablemente una parte va a ir a Brasil, otra parte va a ir a Puerto de Santos. Al Puerto de Santos, que es el mayor puerto para emisión de contenedores hacia Europa o África, Santos. Y esa es la que posa en Pedro Juan. La que posa en el Chaco y que está siendo acercado a Asunción es para sacarlo por la hidrovía. La prefectura naval argentina
insistió en el periodo de gobierno donde yo estuve apoyando la tarea de narcotráfico, insistieron en el abordaje tipo pirata, abordaje de nuestros empujes en contravención de las normas de libre navegación del Río de la Plata. ¿Por qué? Por el peligro incipiente de que significaba de que se mimetizaban cargas de cocaína y de marihuana, que es lo que le afecta a la Argentina, pero importantes cantidades de marihuana en los buques de empuje. Increíble. Quiero volver al tema, diputado, porque me olvidé agregar. Este gobierno cayeron 2 ministros por vínculos con el narcotráfico, o sea, no es un dato menor. Entonces, ¿cómo se hace para depurar la política de este factor? Eligiendo bien, Augusto. Nosotros estamos a las puertas de unas nuevas elecciones y en un proceso democrático es condicionante la elección fundamentalmente del presidente de la República y el cuerpo legislativo que lo va a acompañar. Hablábamos de la concentración de poder que permite la Constitución Nacional en el Poder Ejecutivo ejercido por el presidente de la República y no tenemos otra forma más que elegir bien en principio, fortalecer nuestros mecanismos de control porque decías vos 2 ministros, pero lo que hay que resaltar es que uno de ellos era el ministro del Interior. Ministro del Interior destituido. El ministro de la Senat. Y fue ministro antidroga. Perdón, es así. Ex ministro de la Senat, ex ministro del Interior, responsable directo de la lucha contra los narcóticos y después responsable de toda la seguridad interna de nuestra nación, entre otras atribuciones, porque es el ministerio más importante, que termina siendo destituido por su vinculación con el narcotráfico. Y fue férreamente defendido por el Poder Ejecutivo, por el oficialismo y sí, también por determinados sectores. Se le dio las gracias cuando salió del cargo. Exactamente, se le agradeció. Y por determinados sectores de la oposición. Entonces uno, al hacer ese análisis, o sea, al revisar mínimamente el escenario, uno puede percibir con claridad de que la estructura actual está absolutamente permeada por el narcotráfico. Yo creo que tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva. Creo que tenemos que instar a nuestros compatriotas a elegir bien, a buscar coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, porque todos están para luchar contra la corrupción, pero como estamos por casa, con fortunas injustificables, con vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, tenemos que salir a acusar, a decir las cosas como son, con pruebas. Veía unas manifestaciones del presidente de la República sobre la vinculación de determinados actores, de fiscalía, del poder político. Finalmente, él es el que tiene el control de los principales organismos de inteligencia de nuestra nación. Además, él es responsable. Él es responsable. Además de la Fuerza de Seguridad Interna. Entonces, tiene la obligación moral y legal de hacer la denuncia correspondiente, con las pruebas correspondientes y que se tomen las acciones correspondientes. Porque si no enfrentamos con todas nuestras fuerzas al crimen organizado, repito, y es hasta reiterativo, vamos a terminar siendo un narcoestado, un estado fallido. Estamos terriblemente infiltrados, pero todavía yo creo que hay esperanza. Para eso debe haber una renovación de la conducción y debe existir la voluntad política como primer condicionante de dar todo en la lucha contra el narcotráfico, como lo hizo el fiscal Pecci. La realidad de hoy es difícil cuantificar esto que voy a decir o expresar en estadísticas, pero la realidad es que hoy tenemos los 3 poderes del Estado muy inficionados por el narcotráfico, por el crimen organizado, entre ellos los órganos de seguridad del Estado paraguayo, Senat, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, muy permeados por el narcotráfico. Nuestros cielos completamente desprotegidos para que se paseen esta cantidad impresionante de aeronaves que circulan sobre el territorio paraguayo, se posen o no se posen, algunos de ellos. Entonces, la verdad que molesta el discurso cuando te dicen vamos a combatir a las mafias, vamos a combatir al narcotráfico. Decime en términos prácticos cómo saneás la institución o cómo avanzás en desinfectar la institución que vos encabezás y después te voy a creer. O cómo haces para recuperar soberanía, qué herramientas le das a los que tienen que combatir el crimen organizado y el narcotráfico si no tienen ni radares y no tienen aviones. Entonces, si no le bajamos esta discusión
porque a mí me parece fundamental el proyecto que está en discusión en ámbitos del Congreso, pero si no lo bajamos en términos incluso presupuestarios, para ordenar su ejecución, te van a pasar después la respuesta de y no tenemos, ¿verdad? Entonces, me parece fundamental pasar a esa segunda fase que vos señalás, Raúl, y después exigir este proceso de depuración, si no, son los mismos que tienen que operar después y dar las órdenes. Es la misma cosa. Aunque tengamos las herramientas, se va a apagar el radar, o no van a tener combustible para la aeronave, o no le avisaron a tiempo, o esto, o aquello, o lo otro. Los sistemas de inteligencia y de compartimentación de la información también son esenciales. Y las sanciones legales, las sanciones penales que se le debe aplicar a funcionarios que incumplen con estas normas de seguridad, porque el funcionario corrupto que se vende por traficar drogas no solamente perjudica la operación, sino está arriesgando la vida del camarada, está arriesgando la vida del compañero, que abandonó la familia, abandonó la esposa, los hijos para hacer un trabajo de inteligencia, y resulta ser que cuando llegaba el momento de ejecutar la operación, el propio compañero ha vendido la información. Entonces se está exponiendo. Hay muchísimas facetas que se tienen que analizar en el tema. Aparte del alto contenido moral y ético que tiene que tener un funcionario que tiene una placa y una pistola a nombre de la seguridad del Estado paraguayo. No es fácil, esa es la tarea de esa gente. Y en este escenario tan materialista, exigirle tanto a un funcionario que gana 4 o 5 millones de guaraníes pareciera que es hasta utópico, ¿verdad? Pero ese es el compromiso que uno debe tener al asumir un control o la responsabilidad a nombre del Estado paraguayo. Tiene la adhesión, justamente partiendo de ahí, de Estados Unidos, que es un espaldarazo muy grande al proyecto. Y en ese contexto de adhesión, sí creo que es pertinente un debate, que lo mencionábamos antes de entrar al programa, referido al uso de la fuerza contra las avionetas, las narcoavionetas o los narcoaviones que ingresan a nuestro territorio. ¿Cuándo se puede utilizar? Se mencionaba un convenio internacional suscrito para más o menos hacer el trabajo de acompañamiento, pero no derribarlos directamente, suscrito en Estados Unidos en la década del 80. Creo que Estados Unidos ya habrá revisado después del 11 de septiembre esa disposición, ¿no? Y no vuela una mosca sobre territorio estadounidense que la bajan y no con MAPEX, ni con ningún tipo de veneno de ese tipo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué marco jurídico se podría usar o no? Eso lo dirán ustedes, si consideran que no es necesario, para llegar a derribar a las avionetas, a las narcoavionetas. Decirles, bajá, no tenés permiso, tenés que aterrizar, si no lo haces en tantos segundos, te bajamos nosotros. Digo en términos vulgares. ¿Por qué esta última variante no se contemplan en la legislación? La legislación contempla la fase de intercepción. En primer lugar, tipifica de manera clara cuáles son las aeronaves sospechosas. Después darle la fase de intercepción. La primera fase es donde el caza, interceptor, se permite visualizarse, busca un contacto radial para hacer que descienda la aeronave sospechosa. La segunda permite la utilización de disparos de advertencia con munición trazadora, que es la munición que se puede ver por los costados y por arriba. Y permite, sí, la autorización de la fuerza letal en el caso de una resistencia armada o en el caso de que la situación requiera una legítima defensa. ¿Por qué tiene esta conformación? En primer lugar, para adecuarse a la legislación internacional, al convenio suscrito, el convenio de Chicago, que el Paraguay, y me lo estaba recordando el coronel, volvió a ratificarse en 1984, y también para hacer una adecuación a nuestra Constitución Nacional. ¿Cuál es el cuestionamiento que existe en los países donde se produce un derribo más rápido o sin la necesidad de que exista en la contrapartida una resistencia armada? Y el cuestionamiento es que es básicamente una ejecución sumarial extrajudicial. ¿Cuántos helicópteros tiene la Senat? La Senat no dispone de ningún helicóptero orgánico. Quiero que te quedes ahí. Sí. Para que vean nomás cómo funciona,
un Estado que no funciona. Porque, ¿qué hace la Senat cuando necesita helicópteros? Recurre a la Fuerza Aérea. Totalmente. Al recurrir a la Fuerza Aérea, la información se difumina de manera que deja en manos de terceros, cuartos y quintos Sí. el plan de ataque vuelo. de cobertura, Sí. de lo que sea. Totalmente. O sea, este es un contrasentido. O sea, si nuestra principal guerra es contra el narco, ¿cómo es posible que los aviones no estén, o los helicópteros no estén en la Senat, particularmente helicópteros? Así mismo. Nosotros hemos tenido experiencias. Hemos tenido fracasos operacionales a consecuencia de que justamente por el proceso de transmisión de información, el proceso de transmisión de órdenes, ya sea dentro del ámbito de la Senat y transferido a la Fuerza Aérea, ha habido filtración de información. O la policía. O la policía. Imagínense que esos mismos medios de helicópteros tienen que utilizar la Senat, Emergencia Nacional, el sistema SAR de evacuación aeromédica, sistemas operacionales necesarios de la Fuerza Aérea, también instrucción y operación de los pilotos de la Fuerza Aérea. Los mismos helicópteros están utilizando también para servicios presidenciales. O sea, ningún medio es exclusivo o ningún piloto es exclusivo para tal o cual función. Y eso le vale a los helicópteros de la Fuerza Aérea como también a los helicópteros de la Armada Nacional. Y el mismo problema presupuestario y de operacionalidad tienen los helicópteros de la Policía Nacional. Entonces, esa falta de exclusividad en el uso de los operativos es realmente patético y afecta a la seguridad. Y se gasta muchísimo dinero en los operativos. Es brutal la precariedad, para mí intencional, que existe en esta materia. No disponer de radares, no disponer de un helicóptero. Después tener los problemas en cada institución de qué tan permeadas están por estos grupos criminales. Pero es una expresión de la falta de voluntad política para hacer frente a esta cuestión. Pero retomando el tema de bajar o no bajar, eliminar o no eliminar aviones de este tipo, a mí me parece que tenemos que arrancar de, la verdad, declararle la guerra al narcotráfico y considerar que el país está siendo atacado por esta gente. Cuando recibís un ataque en el marco de una guerra, no funciona el Código Procesal Penal ni las garantías constitucionales. Tomás como un acto de guerra y obrás en consecuencia. Le das la opción de rendirse o morirse, que son las consecuencias a las que te está imponiendo ese mismo agresor, ese mismo bando agresor. Pues necesita ajustes legislativos. Y pues se pueden hacer los ajustes legislativos, pero digo que la decisión política tiene que ir en esa dirección, con todos los ajustes legislativos que sean necesarios, porque además, si no, el que está al mando de estas naves y tuviera que operar, terminaría preso probablemente. Así pues. Pero esa tiene que ser la cuestión para que el mensaje a las bandas de narcotraficantes sea volar ese territorio. Es muy jodido. Le agradecemos muchísimo el tiempo, y la visita también. ¿Sí? Muchas gracias. Muy amable, seguiremos conversando y éxitos. Ojalá que el Senado apruebe esta ley, más allá de que tenga tal o cual modificación. Tiene el gran mérito de plantear el debate, uno de los debates principales que tenemos por delante. Y Marito también. Nos vemos que no se limiten a los discursos, por favor. El próximo viernes, el próximo domingo. Próximo domingo, así será. Que sigan bien. Hasta entonces. Buenas noches.